Historia de los jueces. Después de la muerte de Josué, Israel quedó como una nación suspendida entre la gloria del pasado y la incertidumbre del futuro. Habían pisado la tierra prometida, habían visto murallas caer frente a ellos y ejércitos enemigos ser derrotados por la mano poderosa de Dios. Pero ahora, con su líder ausente, se encontraban como un rebaño sin pastor. No había rey, no había un guía unificado, y cada tribu vivía aislada en su propio territorio, rodeada de pueblos más numerosos, más organizados y con culturas completamente opuestas a la fe que Dios les había entregado. Al principio, parecían estar bien. Los recuerdos de la conquista aún estaban frescos, y la nación disfrutaba de cierta estabilidad. Pero el tiempo, silencioso e implacable, comenzó a borrar la memoria de lo que Dios había hecho. Las generaciones nuevas no habían visto el mar abrirse, ni el maná caer, ni las plagas en Egipto. Conocían esas historias, pero como relatos lejanos, no como experiencias personales. Y cuando la memoria espiritual se debilita, la fe empieza a tambalearse. Así comenzó una de las épocas más oscuras, caóticas y confusas de Israel, el tiempo de los jueces. Una época definida, en repetidas ocasiones, por una frase que se convertiría en un sello de identidad. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquella frase era más que una descripción. Era un diagnóstico. Israel tenía tierra, tenía herencia, tenía promesas, pero había perdido la dirección. La brújula espiritual de la nación dejó de apuntar al Dios que los había guiado durante siglos, y comenzó a girar hacia todo lo que las culturas vecinas ofrecían. Fue entonces cuando se inició uno de los patrones más dolorosos y repetitivos de la Biblia. El ciclo de los jueces, una secuencia que se repetiría incesantemente durante casi 300 años. La primera etapa del ciclo era la infidelidad espiritual. Israel comenzó a convivir, comerciar y mezclarse con los pueblos que habían permanecido en la tierra: cananeos, heveos, jebuseos, amorreos. Con ellos llegaron las figuras de Baal, Astarte y otros dioses locales. Eran dioses supuestamente encargados de la lluvia, la fertilidad, la guerra, la agricultura. Israel empezó a pensar que podía adorar a Dios, y al mismo tiempo practicar los ritos cananeos. Lo que comenzó como una concesión pequeña se convirtió en un abandono moral y espiritual. El alejamiento fue lento, como el ocaso que envuelve una habitación sin que uno se dé cuenta. Las familias dejaron de contar las historias del Éxodo, el pacto del Sinaí quedó relegado, y el corazón del pueblo se inclinó hacia costumbres paganas que prometían prosperidad inmediata pero que destruían silenciosamente su identidad. La segunda etapa del ciclo era inevitable: la opresión. Sin la cobertura divina, Israel se volvía vulnerable. Los pueblos vecinos, Moab, Amón, Madián, los filisteos, aprovechaban la debilidad y atacaban sin piedad. Estos tiempos eran duros: cosechas robadas, ciudades destruidas, familias escondidas en cuevas, tributos injustos que empobrecían a la nación. El miedo se instalaba como un huésped permanente. Y entonces, cuando la carga se hacía insoportable, venía la tercera etapa: el clamor. El pueblo recordaba a Dios. No por rituales, sino por necesidad. Sus voces se elevaban desde la desesperación, buscando misericordia. Y aquí ocurría algo sorprendente y profundamente revelador: Dios siempre escuchaba. Nunca se mantuvo distante ante un corazón quebrantado. Era entonces cuando comenzaba la cuarta etapa, la liberación. Dios levantaba a un juez. No un juez moderno, sino un líder elegido directamente por él. Un libertador, un protector, un guerrero equipado con una fuerza o sabiduría extraordinaria. A menudo era alguien común, alguien inesperado, alguien que jamás habría imaginado convertirse en héroe nacional. Pero Dios no busca coronas, busca disponibilidad. Bajo la guía del juez, Israel derrotaba a sus opresores. Las ciudades eran restauradas, la fe se avivaba, y el pueblo recuperaba su dignidad. La nación disfrutaba de paz, a veces durante 20, 40 y hasta 80 años.
Pero cuando el juez moría, el ciclo regresaba al punto de partida. Israel volvía a caer en la idolatría. Volvía a olvidar. Volvía a desviarse. Y el desastre comenzaba otra vez. Durante 300 años, esta secuencia se repitió como un eco insistente. Fue una montaña rusa espiritual que dejó en evidencia la fragilidad del corazón humano, pero también la incansable misericordia de Dios. Para los cristianos de hoy, este relato no es solo historia antigua. Es un espejo. Primero, muestra que la fe no se mantiene sola. Necesita recordarse, cultivarse, alimentarse. Israel olvidó las obras de Dios, y el olvido abrió la puerta a la idolatría. Quien deja de recordar, termina imitando a su entorno. Segundo, revela que Dios es sorprendentemente misericordioso. Israel cayó una y otra vez, pero Dios respondió cada vez que clamaron. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque la fidelidad de Dios es más grande que la debilidad humana. Esta es una de las imágenes más claras de la gracia divina. Tercero, enseña que sin dirección espiritual, cada persona hace lo que cree correcto, pero la brújula interna del ser humano no siempre apunta a la verdad. Cuando Dios deja de ser el centro, el caos ocupa su lugar. El libro termina tal como comienza, repitiendo la misma frase, como un recordatorio de lo que ocurre cuando una nación se guía a sí misma sin Dios. Cuarto, el ciclo de los jueces se convierte en una parábola del alma humana. Nos alejamos, caemos, sufrimos, clamamos, y Dios nos restaura. Es la historia de millones de creyentes a través de los siglos. Pero también es un llamado a romper el ciclo mediante una relación más profunda, firme y constante con Dios. Finalmente, esta época apunta hacia un futuro más grande. Los jueces eran libertadores temporales, pero Israel necesitaba algo más, un rey que no muriera, que no fallara, que no dejara al pueblo caer en la oscuridad una vez más. Esta necesidad abre el camino para la institución de los reyes, y más adelante, para el Rey eterno, Jesucristo. Él es la respuesta definitiva al ciclo del pecado y la caída. El tiempo de los jueces es una época intensa, marcada por la tensión entre la fidelidad divina y la fragilidad humana. Es un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre está dispuesto a intervenir cuando un corazón lo busca sinceramente. Y con este panorama claro, la historia se prepara para avanzar. Israel está sumido en la oscuridad. El ciclo ha comenzado. La nación clama por ayuda. Es aquí, en medio del caos, la opresión y la pérdida de identidad, cuando Dios decide actuar. Es el momento de conocer al primer juez, al primer libertador, al hombre que marcará el inicio de una larga cadena de salvadores levantados por Dios para dar esperanza a una nación que se hundía lentamente en la confusión.